estos estudios nos van a ayudar a comprender cosas un poquito diferentes de lo normal, ¿verdad? A veces los estudios o las enseñanzas son más que todo aplicadas en términos general a nuestra necesidad, a nuestro conocimiento, y en esta ocasión estamos estudiando desde una perspectiva meramente divina, ¿verdad? A conocer el plan de Dios en todas las esferas, en todas las dimensiones, en todos los ángulos, en todas las perspectivas, como que le queramos llamar, en una manera más completa, más integral, ¿verdad? Es un tipo de enseñanza de conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios, quién es Dios como arquitecto, si le podemos llamar así, ¿verdad? Como a muchos le llaman, ¿verdad? Pero muchos le llaman así, pero si le podemos llamar a Dios como arquitecto, ¿quién es? ¿En qué estaba pensando Él, verdad? ¿Con qué compromiso hizo Él todo lo que hizo, incluyéndonos a nosotros? Y aquí hay algo bien interesante, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? Más y más, porque con el favor de Dios vamos a estar estudiando la Biblia, ¿verdad? De ahora en adelante de esta manera, ¿verdad? Libro por libro, a través de la Biblia, libro por libro, y conociendo, ¿verdad? El plan de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios, ¿verdad? En términos general, ¿cuál va a ser el objetivo de que entremos en estos estudios, ¿verdad? O de haber entrado en estos estudios, es de conocer el plan divino, la voluntad de Dios, y conocer, ¿verdad? Lo que nosotros debemos de ser dentro de ese plan general de Dios, ¿verdad? Que en un momento fuimos creación, ahora somos redimidos, y vamos a ver todo eso. Por ejemplo, la epístola a los Efesios tiene 6 capítulos, y cada uno de ellos tiene un tema, cada uno, ¿verdad? Tiene un tema. Y ahora vamos a tratar de ver uno, y vamos a ver si podemos ver los dos, ¿verdad? Los primeros dos capítulos, para poder avanzar un poco, ¿verdad? Por ejemplo, el martes pasado les hablé de todo, ¿verdad? El tema principal de la epístola. Ahora les voy a hablar, antes de empezar a explicar este primer capítulo, el tema de cada capítulo. Y luego vamos a ir, eso nos ayuda a poder tener una comprensión más amplia, ¿verdad? De saber un poquito más allá de lo que nos puede corresponder para nuestro diario vivir. Esto es saber, estos estudios es conocer la voluntad general, integral de la iglesia. El capítulo 1 tiene como tema, hermanos, que la iglesia es un cuerpo. Y nosotros sabemos que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Pero lo que sucede es de que el mismo Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver al Señor más de cerca, ¿verdad? Entonces, el tema del primer capítulo, hermanos, es que la iglesia es un cuerpo. En el capítulo 2, la iglesia es un templo. En el capítulo 3, la iglesia es un misterio. En el capítulo 4, la iglesia es un hombre nuevo. En el capítulo 5, la iglesia es la desposada. Y en el capítulo 6, la iglesia es un soldado. Miren los 6 temas, por así decirlo, el tema de cada capítulo. Y ahora, y todo esto al final lo vamos a venir en un repaso final, lo vamos a venir a unir. Lo vamos a ir viendo por separado, y después lo vamos a ir uniendo, y poco a poco vamos a ir uniendo algunas partes para ir viendo qué función tiene todo esto, qué función tiene cada tema. Y cada uno de estos temas es en base a lo que más se enfoca cada capítulo. De ahí sale uno de estos temas. En lo que más se enfoca Dios hablándonos en cada uno de estos capítulos. Ahora, ¿por qué Dios habló de esa manera al hombre y a los redimidos, a su pueblo?
¿por qué Dios nos habla de esa manera, verdad? En estos 6 capítulos, en estos 6 temas, y uniéndolo todo, ¿verdad? ¿Qué es? Bien, vamos al capítulo 1. Les había dicho que toda la epístola se divide en 2 partes, ¿verdad? En 2 partes. Entonces vamos ahorita a entrar en la sección doctrinal. ¿Se acuerdan que a Jesucristo le decían, maravillándose todos los que lo oían, ¿verdad? Le decían, ¿verdad? ¿Quién es este que tiene esa doctrina tan bonita? Elogiaban a algunos que sabían la doctrina de Jesucristo. Entonces, la doctrina de Jesucristo se basaba en revelar el reino de los cielos, como Él lo presentaba. Entonces, esta parte doctrinal es la parte de cómo la Biblia nos revela el plan de Dios para nosotros. Tenemos 6 capítulos, tenemos 6 temas, y el primer tema es: la iglesia es un cuerpo. En esta primera parte, que la iglesia es un cuerpo, Pablo pide sabiduría para la iglesia. Entonces, cuando Pablo pide sabiduría a la iglesia, que la iglesia es llamada, que es un cuerpo, entonces, ¿en qué estaba pensando Dios? Bien, me voy a explicar algo en esta parte del cuerpo. Yo quiero que vayamos aprendiendo un poquito se convierte en mucho para nosotros, ¿okay? Un poquito. Entonces, la importancia de que sepamos que la iglesia es un cuerpo, y la importancia de que nosotros somos parte de ese cuerpo. Y un punto importante que aquí nos revela Dios, ¿verdad? Que Él nos había predestinado. Desde antes que nosotros naciésemos, Dios ya tenía un plan para nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué podríamos comprender nosotros de que Dios ya tenía un plan con nosotros? Ya tenía una redención planificada. Ya nos había amado a nosotros en la redención en Cristo Jesús. Ya éramos amados desde antes de nacer. Ya nosotros estábamos predestinados para venir a ser un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa esto del cuerpo? ¿Qué importancia tiene que nosotros aprendamos esto del cuerpo? Vaya, por ejemplo, dice la Biblia que en el principio, en el Génesis, ¿verdad? Dice que Dios nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Entonces, nosotros somos creados a imagen y semejanza de Él. Y la Biblia dice que así como Él es, nosotros debemos de ser. Y entonces esa es la importancia de entender estos escritos de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué Dios pensó en nosotros en llamarnos siglos después de que Él creara todo, un cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene ese cuerpo? ¿Y por qué nosotros debemos de ponerle importancia a que somos el cuerpo de Cristo? ¿Qué importancia es que nosotros analicemos que somos parte de ese cuerpo? Y hay algo bien interesante, ¿verdad? Para entender esto. En este capítulo, que decimos, ¿verdad? Que hay un tema central en el capítulo, que es que la iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, lo leímos todo de una vez, pero no vamos a ir leyendo verso por verso, sino que, pues, ¿verdad? Yo los puse a leer a ustedes la semana pasada, todo el capítulo. Ustedes tienen que ir a su casa a continuar leyendo. Si ustedes pueden anotar algo con eso, ¿verdad? Ustedes vayan a su casa, ¿verdad? Mostrarle interés al Señor. Pero aquí, en este capítulo, en el cual el tema es que la iglesia es un cuerpo, aquí vemos al cuerpo de Dios hablando. Aquí vemos hablando como un solo Dios. Aquí vemos hablando a Dios como una sola persona. Entonces, para que el pueblo de Dios tengamos éxito, para que el pueblo de Dios tengamos bendición, para que el pueblo de Dios disfrutemos de la nueva vida en Cristo Jesús, Dios ha diseñado una manera, un plan como hacerlo. Y en toda
vida, y de Génesis a Apocalipsis, Dios ha planeado todo. Dios ha establecido cómo quiere que nosotros vivamos. Él nos ha revelado todo, cómo quiere que... Él ha diseñado cómo debemos de casarnos, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros hijos ya, los hijos en el Evangelio, tienen un gran reto, ¿verdad? Pero un buen reto, porque nosotros que no lo tuvimos, muchos fallaron, y muy lamentable. Pero, ¿qué dice Dios para nuestros hijos? ¿Verdad? Dice que no se deben de unir en yugo desigual. ¿Qué quiere decir eso? Es un plan de Dios para que nuestros hijos se casen, que se casen dentro del pueblo de Dios, y que no vayan a agarrar a nadie que sea de afuera del pueblo de Dios. Eso significa que no se casen en yugo desigual. Ese es un plan de Dios. Y así sucesivamente Dios tiene un plan. Entonces Dios aquí se nos muestra en este capítulo hablando como una sola persona, como un solo cuerpo, ¿verdad? Y entonces Dios se revela en 3 tiempos, ¿verdad? La deidad de Dios se manifiesta, se revela en 3 tiempos. Y aquí en todo el capítulo lo dice, pero hay un verso donde se unen los 3. Y es en el verso 17, y dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El centro aquí es Cristo, y el que lo va a hacer es el Espíritu Santo. Y quien fue el diseñador fue el Padre. Entonces tenemos aquí a Dios como un solo cuerpo, los 3 operando en mutuo acuerdo. Esa es la importancia del cuerpo. Es la importancia de saber cómo el cuerpo opera, cómo el cuerpo trabaja. Dios se ha movido hasta el día de hoy, que es el tiempo del Espíritu Santo, en mutuo acuerdo los 3, y no están en desacuerdo. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos un par de cosas con relación a esto. Es importante saber, conocer que Dios se mueve como una sola persona. La victoria de Israel es porque, pues, obviamente porque Dios está en el asunto, pero porque Israel se ha movido siempre como un solo cuerpo. Un solo ejército, una sola nación, todos para uno y uno para todos. Un solo cuerpo. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que Dios se mueve como una sola persona, y que también Él quiere que nosotros nos movamos como una sola persona. Ahora, como iglesia, nosotros nos llamamos iglesia, pero ya lo vamos a ver en qué capítulo dice que somos en el último dice que la iglesia en el quinto, en el capítulo 5 dice que la iglesia es la desposada. Me voy a adelantar tantito, pero porque va a ser así para ir explicando. La iglesia ahorita, en realidad no somos la iglesia, nos decimos que somos la iglesia, pero profetizándonos a futuro, pero en realidad ahorita somos la desposada, la prometida, ¿verdad? Pero va a llegar a ser la esposa cuando lleguemos a las bodas del Cordero. Ahí hay un punto que voy a explicar bien interesante cuando lleguemos ahí, pero le digo esto porque ahorita nosotros como iglesia profetizada, pero en realidad somos la novia, la prometida, nosotros ya somos llamados a comportarnos y vivir como un cuerpo. ¿Qué implica eso? Que aprendamos a vivir como un cuerpo, que ahí está nuestra victoria, ahí está nuestro éxito, ahí está nuestro triunfo. ¿Por qué creen ustedes que el chisme, la envidia, las disensiones y las divisiones son una maldición en el cuerpo de Cristo? Y ninguno que provoque división prospera, ningún chismoso prospera en el cuerpo de Cristo, ninguno. Porque somos llamados a sentir una misma cosa, a pensar una misma cosa y a hacer una misma cosa.
nosotros como personas que somos un cuerpo y que este cuerpo pertenece a un cuerpo más grande, nosotros como personas, como cuerpo, nosotros debemos de aprender algo, hermanos. Y obviamente estamos aprendiendo todo, porque cada día aprendemos más. Pero nosotros también como cuerpo, ¿cuál es la importancia que hay de aprender cómo funciona un cuerpo y cómo se debe de mover a la manera de Dios, a la manera de la Biblia? Que nosotros, aún como individuos, que somos también un cuerpo, nosotros debemos de aprender a cómo debe de funcionar el cuerpo. ¿Cómo debe de funcionar nuestro cuerpo para que nosotros tengamos éxito? Nosotros debemos de aprender a vivir como un solo cuerpo, como un cuerpo, que nuestra vida se mueva como un cuerpo, sin dudar, sin tener dudas. Tenemos que movernos con seguridad, con firmeza. Nosotros no podemos decir, tengo ganas de ir a la iglesia, pero estoy cansado. Me gustaría servir en esto, pero no tengo mucho tiempo o no voy a tener mucho tiempo para otras cosas. Ya sea en lo personal, quiero ir a trabajar, pero está haciendo mucho frío. Quiero ir a la tienda, necesito ir a comprar la comida de la semana, pero está demasiado frío. Es mejor hacer sopitas de vaso que no nutren para nada, pero no ir a comprar los vegetales, ni las carnes, ni las verduras. Entonces, ahí la disfunción, ¿verdad?, para el cuerpo, y ahí son los problemas del cuerpo, como son las tristezas o las enfermedades, tanto lo espiritual y lo físico. Entonces, nosotros, tanto como para servirle a Dios como individuos, como para nosotros mismos, nosotros no podemos movernos o esperar movernos en base a nuestra alma, a las emociones, ¿verdad?, sino que en base al espíritu. Y de hecho, ¿verdad?, la Biblia dice que debemos de andar en el espíritu. Entonces, como cuerpo, así como Dios no se mueve por emociones, sino que se mueve en el espíritu, porque Él es espíritu, así nosotros tenemos que movernos en el espíritu. ¿Qué significa que como cuerpo, como individuo, nos movamos en el espíritu? Porque nuestro cuerpo va a responder al espíritu, al espíritu. Y no debemos y no podemos movernos en base a que me siento triste. No, uno a la iglesia, entre más amolado está y viene, mucho que mejor, como les decía yo el domingo. Por eso que tomé el tema del domingo, porque para tocar un poquito las enseñanzas de esta epístola, quise hablarles un poquito, ¿verdad?, acerca de la herencia. Si se dieron cuenta que aquí en el capítulo 1 habla de que hemos recibido una herencia, ya aquí ya lo habla. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a conocernos, cómo está diseñado nuestro cuerpo. Nosotros, así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Entonces, la iglesia igual, la iglesia nos movemos por la palabra y por el Espíritu Santo. Y nosotros que somos los portadores. Entonces, para donde va uno, debemos de ir todos como cuerpo. Para donde debemos de ir, debe de ir todo nuestro cuerpo. Ustedes recuerdan que muchos predicadores dicen, ¿verdad?, que muchos cristianos dicen, su cuerpo está aquí, pero su corazón no. Está en el culto, el cuerpo, pero su corazón no. Y eso es una gran verdad, y eso es un gran error. Uno tiene que venir como venga a la iglesia, o si va a ir a evangelizar, o cualquier cosa que vamos a hacer como hijos de Dios. Nosotros debemos de estar, aunque sea llorando, triste, pero haciéndolo con convicción. Señor, esté como esté, pero yo sé que soy tu hijo, tu hija, tú eres mi Dios, y yo sé que estoy haciendo lo que me has llamado a hacer. Yo sé que estás aquí. O sea, esa convicción con la que nos debemos de mover. Dios no se mueve, Dios no mandó a Cristo a tomar nuestro lugar dudando, no, con la convicción. ¿Qué dijo Cristo? Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no será mi voluntad. Claro, ahí hay muchas enseñanzas, pero lo que ahí está diciendo Cristo es que nosotros tenemos de reconocer, ¿verdad?, la humillación que Él pasó por nosotros, ¿verdad? Entonces, la iglesia es un cuerpo. ¿Por qué la iglesia es llamada un cuerpo? Porque de donde viene es un cuerpo. De donde viene es un cuerpo, es una vida. Es un ser espiritual, pero es una persona, ¿verdad? Entonces,
El hombre fue creado como una persona y la otra persona salió de esa persona. Así somos nosotros. Nosotros salimos de Dios, así como la mujer sale del hombre, y somos un cuerpo y debemos de vivir como vive de aquel de donde somos tomados. La iglesia debe de vivir como vive Dios, como Dios se mueve. ¿Y Dios se mueve en qué? En base a la verdad. A la verdad. Entonces, nosotros debemos de movernos en base a la verdad, ¿verdad? Entonces, la iglesia es un cuerpo y Pablo pide sabiduría. Bien, entonces, ¿qué importancia es que si nosotros entendemos que la iglesia es un cuerpo, entonces, ¿qué juego tiene la sabiduría dentro de nosotros? Esto es bien importante. Dios es sabio, ¿verdad que Dios es sabio? Amén. Dios todo lo puede, todo Amén. lo conoce. Dios sabe cuántos cabellos tenemos cada uno de nosotros en la cabeza. Aleluya. En la cabeza. Él lo sabe. Él sabe allá en Japón dónde se está moviendo un hijo de él y aún uno que no sea hijo de él o hijo de desobediencia, y él sabe cómo nos estamos moviendo aquí al mismo tiempo. Y David, que era un hombre bien sabio, elogia la sabiduría de Dios y dice que ¿quién podrá? David lo está diciendo con lo que él conoce, dice que ¿quién podrá entender el conocimiento de Dios, que es tan sublime, tan maravilloso? Que la sabiduría de Dios es tremenda. Entonces, bien, un cuerpo se mueve porque tiene una sabiduría. Y nosotros debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos en la voluntad del Señor. La iglesia, nosotros debemos de tener entendimiento, conocimiento y revelación por qué fuimos creados y para qué fuimos creados, de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Noten que nosotros somos la novia de Cristo ahorita, pero nuestro llamado es llegar a la boda del Cordero, y para llegar a la boda del Cordero tenemos que tener, dice el verso 17, donde se revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo. Entonces, es bien importante, el cuerpo necesita tener conocimiento, necesita tener revelación de parte de Dios. Necesitamos tener conocimiento, necesitamos conocer el plan de Dios, conocer quién es el Dios que nos ha dado la vida, conocernos quiénes somos nosotros en Dios, en Cristo. De hecho, es lo que estamos haciendo, reconociendo el cuerpo, empezando por esto. Entonces, Dios, que tiene un cuerpo, nos creó a nosotros como un cuerpo, como Él es, nosotros somos o debemos de ser, y así debemos de movernos. Entonces, vemos aquí que está pidiendo sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, de Él. Entonces, ven por qué la importancia de que la iglesia seamos sabios en el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios, y por qué es que nosotros debemos de congregarnos, por qué nosotros tenemos que leer, por qué debemos de orar, por qué debemos de adorar, por qué debemos de hacer estas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Cómo David se hizo sabio, cómo David se hizo entendido en el conocimiento de Dios desde su adolescencia, conociendo la Torá, sí, conociendo la Torá, pero convirtiéndose en un adorador. Ese hombre llegó a conocer a Dios de una manera tan exagerada, y después escribe que no es nada lo que lo conoce en comparación a la sabiduría que hay en Dios. Entonces nosotros no deberíamos de vacilar en ser escudriñadores de las Escrituras. Nosotros no deberíamos de vacilar. Yo no les tendría que estar, o ningún pastor le tendría que estar diciendo a sus ovejas: hey, miren, les ruego, les suplico, por favor, miren, necesitamos leer la Biblia. Los tiempos son difíciles, o los tiempos siempre han sido difíciles, necesitamos leer. Mire, les ruego, lea, le voy a regalar un libro. No. Nosotros, el judío, por nacimiento, natos en eso, para ellos no hay judío que no conozca la Torá, los libros proféticos y los salmos. Todo rabino se conoce la Torá,
los salmos y los libros proféticos de memoria. Usted le dice dónde dice esto y él se lo dice textualmente, textualmente. Que usted se conozca un salmo de memoria, eso es parte de la sabiduría, del conocimiento y de la revelación. Que de memoria lo sepa. Eso es parte de esto. Que lo entienda es revelación, es parte de esto. Que lo recomiende a otros. Mire, porque para evangelizar uno debe de conocer citas bíblicas de memoria. Mire, Juan 3:16 dice esto y esto, que mire, a la gente se le impresiona cuando usted abre la Biblia y le dice, mire, le quiero mostrar algo con respecto a eso que le quiero explicar. Mire, aquí dice así, 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 así. Y usted va a la Biblia, lo lee y lo explica, y eso impresiona a los demás. Eso es conocimiento, revelación, ¿verdad? Entonces, como cuerpo, nosotros debemos de ser sabios. Nosotros debemos de ser profesionales todos, o tener un oficio, o saber desempeñar un buen trabajo de calidad. Ustedes me han visto a mí por todos estos años, y yo sé que, yo lo sé, no me lo tienen que decir, ¿verdad? Ustedes creen que yo soy estricto, no es que sea estricto, sino que yo aprendí en teología, estudiando en teología, yo aprendí, me enseñaron y aprendí, para molestia de ustedes, aprendí. En mi trabajo nos dan training cada 6 meses y nos demandan perfeccionarnos en lo que hacemos y nos explican el porqué. Y entonces cuando uno sabe eso, uno lo aplica al diario vivir. Entonces yo por eso les digo, a Dios no le gustan chambonadas, hermanos. A Él no le gustan chambonadas. Entonces, pero yo siempre les estoy demandando a ustedes hacer lo mejor para el Señor, pero es porque como cuerpo debemos de tener conocimiento en todo lo que hacemos, aunque no hayamos ido a la universidad, pero el trabajo que cada uno hacemos debemos de hacerlo con calidad, lo que sea, el trabajo por muy sencillo que sea, pero si de eso nos valemos para traer el cheque y el sustento de nuestras vidas, eso tenemos que hacerlo con perfección. Si a usted le toca orar por la apertura del servicio, usted no tiene que venir a agarrar cualquier cita bíblica en el momento, usted tiene que leerla y prepararla y orar entre semanas lo que va a decir. Primero, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué cita bíblica? Y a orar por esa cita bíblica. ¿Y cómo va a orar? Usted no puede venir a hacer la apertura o cerrar el servicio y decir lo que le ocurra. Eso no es correcto. Eso no es sabiduría. Eso no es revelación. Entonces, ahora imaginémonos todo el trabajo que ministerialmente hacemos. Tenemos que hacerlo como un solo cuerpo. Y a veces unos 3 pelones estamos. Pero entonces, es bien importante. ¿Por qué Dios triunfó? ¿Por qué Cristo triunfó en la cruz del Calvario? Porque ahí estaban los 3. Estaban los 3, ¿verdad? Llevando el plan de redención a cabo. Entonces, aquí vemos que Dios nos está revelando lo que Él preparó. Cuando lleguemos al capítulo 4, y entonces ahí vamos a ver qué es lo que Dios nos pide. ¿Por qué? Fíjense bien, cuando vayamos estudiando capítulo a capítulo, siempre voy a ir haciendo mención de lo antes y de lo de después. O sea, que lo que todavía no estamos viendo. Entonces, ¿por qué? Porque para ir comprendiendo algunos puntitos y al final poder tener una buena comprensión, lo más que podamos cada uno, ¿verdad? De lo que Dios hizo para nosotros y lo que nosotros debemos de hacer para Él ya como redimidos. Entonces, fíjese, el Señor aquí nos está mostrando en los primeros 3 capítulos lo que Él ha hecho, ¿verdad? Por nosotros. Y en el capítulo 4, cuando llegamos al 4, entonces va a ser lo que Él nos pide que hagamos. Entonces ahí vamos a ver con más claridad lo que les acabo de explicar de la importancia de saber qué es un cuerpo, cómo se debe de mover un cuerpo, cómo debe de vivir un cuerpo, y la importancia de la sabiduría que debe de haber en nosotros, en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para movernos con convicción, como les explicaba, no dudando, no diciendo, yo voy a hacer esto como caiga, al cabo que es para el Señor. Me faltó ponerle sal a la comida, pero al cabo que es para los hermanos. No, yo siempre he dicho, yo cuando hago algo para usted, yo trato de hacerlo mejor. Entonces, cuando lleguemos al capítulo 4, vamos a empezar a ver lo que Dios demanda de nosotros. Entonces,
ahí es donde les decía hace un momento que nosotros tenemos que vivir como vive Dios, como Él se comporta. Ahí vamos a comprender por qué Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre, ¿verdad? Entonces, y son los temas de cada capítulo. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Entendieron todo o no entendieron nada? Entonces, es bien importante saber, ¿verdad? Es bien importante saber por qué Dios se dirige a nosotros como un cuerpo, ¿verdad? Y Dios, Él como una persona integral, 3 en 1, han operado así de una manera bien sabia, porque el Padre fue sabio en la creación, el Hijo fue sabio en la redención y el Espíritu sabio en lo que nos revela, en lo que nos enseña. Así de que, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, se dan cuenta por qué la iglesia es un cuerpo y por qué Pablo pide sabiduría para la iglesia, para ese cuerpo. Entonces, cada uno de nosotros debemos de darnos a la tarea a conocer la palabra de Dios, a memorizarla y a entenderla, ¿verdad? Porque nuestra vida como cuerpo necesita moverse en base a sabiduría. Todo cuerpo, hermano, toda decisión que tomemos es en base al conocimiento que tenemos de la vida, de lo que debemos de hacer y a la sabiduría que tenemos sobre lo que necesitamos hacer. Porque por falta de sabiduría no hacemos muchas cosas o no hacemos lo correcto, lo que debemos de hacer. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No? Bien. Entonces vamos a empezar, y yo sé que vamos a dejar esto en cierto punto, no lo vamos a terminar, pero vamos a tocar el capítulo 2, lo vamos a dejar empezado, ¿verdad? Pero lo vamos a tocar. En el capítulo 2, el tema del capítulo es: la iglesia es un templo. Entonces, ¿qué similitud hay entre una persona y un templo? Porque, no sé, el capítulo 2, ¿cuántos versos tiene? Léanmelo, por favor. No, lo vamos a empezar, pero va a quedar ahí. Léanme, por favor, el capítulo 2. Entre los cuales
Bien, entonces los capítulos repiten algunas cosas, ¿verdad? Entre ellas, obviamente para que se pueda comprender de lo que se está hablando. Entonces, les decía que el tema del capítulo 2 era que la iglesia es un templo. A medida que se empieza a leer el capítulo 2, ahí se va viendo. Para empezar, de entrada, el capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Empieza diciendo que nos dio vida. Hasta ahí, si se dan cuenta, todo el capítulo, Dios no nos está pidiendo nada. Él nos está explicando primero. En los primeros 3 capítulos es una explicación, a eso se le conoce como doctrina, que nos estén explicando en qué consiste el asunto. Entonces, aquí continúa en el capítulo 2, la epístola a los Efesios, explicándonos que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, y ahí va explicando poco a poco, ¿verdad? Dice que por gracia, ¿verdad? Eso quiere decir de que nada que ver nuestras manitas ahí en eso, ¿verdad? O sea, que eso significa que debemos de ser agradecidos. Entonces, en el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que les explicaba en el capítulo 1. Entonces, ¿qué se entiende en un templo? ¿Qué se debe hacer en un templo? ¿Cuál era el reclamo de Dios para Israel? Lo que sucedía en los templos. ¿Qué sucedía en el templo en el templo de Dios cuando ocurrían reclamos? ¿Por qué reclamaba Dios? ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que hacían en el templo Israel? ¿Qué hacía en el templo? ¿Por qué Dios les reclamaba? ¿No se acuerdan? ¿Por qué Dios les reclamaba? ¿Alguien que me diga algo? ¿No se recuerdan? Porque adoraban otra cosa que no era Él. ¿Cómo se le llama eso? Idolatría. Entonces, ¿por qué debemos de saber qué importancia tiene el cuerpo y el templo? ¿Qué se debe hacer? Todavía no llegamos a lo que nos pide. Nos está explicando lo que Él ha hecho, ¿verdad? Pero todavía no nos pide. Nos está explicando lo que Él ha hecho en nosotros como creación y como redimidos, ¿verdad? Entonces, aquí ahora somos un templo. Y la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando Israel recibía reclamos de Dios, ¿verdad? Cuando Dios se enojaba con Israel, porque así cometían idolatría en el templo, era algo que Dios les había dicho que no lo hicieran. El templo era únicamente para adorar a Dios. Y nosotros también somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué se cometía idolatría en el templo? Dice el profeta Oseas, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Bien. ¿Por qué una vez al año Israel pide perdón por el pecado de todo el pueblo? Levítico 25 lo dice y Hebreos, me parece que es el capítulo 9. Hebreos. Y es por el pecado de ignorancia. Y dentro del cuerpo, de las esferas que lo queramos analizar, como se los expliqué, y analizando que somos también el templo, ¿verdad? Que somos templo de Dios para Dios, debe de haber sabiduría. Debe de haber sabiduría. ¿Saben? Tal vez se recuerdan ustedes por qué Adán y Abiú murieron. Por
ofrecer fuego extraño. Fuego, por ofrecer fuego extraño. ¿Y cuál era ese fuego extraño? Entraron borrachos al templo, al tabernáculo. Ese fue el fuego extraño. Entraron borrachos. Los hijos de Abraham, del sacerdote, sumo sacerdote. ¿Cuál era? No, ¿cuál? El hermano de Moisés. Esa es la importancia desde el cuerpo, que se ayude el cuerpo. El domingo ustedes se rieron de mí. ¿De qué nos reímos? ¿De qué? Ahí está la grabación, si la voz suya es la que se oye, la risa. Esa es la importancia del cuerpo. El cuerpo se debe de ayudar mutuamente en todo. O sea, que la iglesia estemos de espectadores cuando otros están fregando, eso es antibíblico. Entonces, estos hombres murieron porque entraron borrachos al tabernáculo. Porque un borracho ya no sabe lo que hace y lo que hace ya no lo hace consciente, ya va ebrio. Y uno debe de saber venir, ¿verdad?, ordenadamente a la casa de Dios. No olvidemos que es casa de Dios. Casa de Dios, ¿verdad? Entonces, la gente que dice, yo no voy ahí porque esa iglesia es muy chiquita, no tiene ni parqueo. Cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Nunca que ustedes se vayan a desanimar por eso. Nunca. Yo cuando paso por aquí, yo chuleo esto y digo, Señor, qué hermoso lo que nos ha dado. Qué chulo, Señor. Debe tener uno cuidado con esas expresiones. Entonces, estos hombres entraron al tabernáculo, estos entraron borrachos. Entonces hay que saber entrar. Entonces, la iglesia es un templo. Entonces, ¿cómo debemos de entrar a la iglesia? ¿Cómo debemos de entrar como templo, verdad? Con mucha sabiduría. Se debe de mover la sabiduría del templo. Mucha sabiduría. Entonces, aquí vemos que el Señor nos está diciendo que ¿en quién? ¿Verdad? En Cristo, en el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo debe de ser santo. Aleluya. Los utensilios deben de ser santos. Todo. Ustedes deben de darle gracias a Dios por esa silla en la que se sientan. Esas sillas están santificadas. Todo el inmueble en la casa de Dios está santificado. Pero imagínense esto. Imagínense el valor que tiene el inmueble en la casa de Dios. Ahora, ¿y qué valor tenemos nosotros que somos? ¿Y qué valor tenemos nosotros que somos los redimidos de Dios, que somos sus hijos? Aleluya. Entonces debemos de valorarnos a nosotros mismos, debemos de cuidarnos. Amén. Debemos de amarnos a nosotros. ¿En qué se resume toda la ley? En amar a Dios con todo el corazón, al prójimo como a uno mismo. Debemos de tener cuidado. ¿Qué importancia hay en que somos un cuerpo y qué importancia hay en que somos un templo? ¿Qué entra al templo o cómo debe de ser el templo? El templo debe de ser santo. Debe de ser santo. Y si el inmueble es santificado y debe de tener un gran valor, ustedes no pueden tirar esas sillas como se les antoja. No se debe. Yo muchas veces les he dicho a ustedes, y estoy pendiente con un tema que les voy a dar, que no sé cuándo, porque veo que vamos a estar un poquito ocupados. El tema en una vigilia, el tema de la reverencia. La reverencia tiene un valor bien importante, tanto para nosotros mismos como para el templo. El templo debe de ser santo, santo. Amén. Dice, le repito, y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo
en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Por qué debemos de ser santos? ¿Y por qué debemos de aprender a conocer el valor y la importancia que tiene que somos un cuerpo en Cristo? ¿Por qué debemos de cuidar nuestro cuerpo? ¿Por qué debemos de tener tenemos que tener un gran valor de lo que es el templo, tanto el edificio como nosotros, los unos a los otros que somos un templo? Porque debemos de ser santos para el Señor. Cada uno de nosotros somos parte del templo y debemos de ser santos porque somos morada de Dios en el Espíritu. Ahora, cuando usted dice, no voy a ir a la iglesia porque tengo mucho que hacer, estoy cansado, tengo sueño, me siento medio dolorido, en fin, qué sé yo. Usted hace falta para que como parte del cuerpo estemos adorando a Dios, para que como parte del cuerpo estemos aprendiendo todos, excepto un 9-11, de lo contrario, arrastrados como sea, tenemos que venir y entrar. ¿Por qué? Porque es importante venir todos a adorar y aprender, porque todos necesitamos aprender para que nos amemos. Imagínense que el uno le tiene paciencia al otro, pero el otro no. Y si somos un cuerpo y somos templo, ven la importancia que tiene de que aprendamos el valor de que somos el cuerpo de Cristo y de que somos templo, morada del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, y esto es lo que Dios nos está hablando, lo que somos. Más adelantito, ¿qué debemos de hacer? En el capítulo 4 vamos a ver eso. 4, 5 y 6.